Buenos días, sí, doctora. Bueno, Buenos días, entonces, doctora. Gracias. buenos días. Entonces, chicos, hoy vamos a continuar con el segundo tema de nuestro sistema respiratorio, que es laringe. ¿Listo? Entonces, la laringe, pues es una parte, digámoslo así, de nuestro sistema respiratorio que tiene características muy diferentes al resto de las estructuras y que constituye pues el órgano indispensable para la fonación, ¿sí? Acuérdese que la fonación nos permite a nosotros la comunicación con el medio y las personas que nos están rodeando, ¿no es cierto? Entonces, la laringe nos va a permitir el paso del aire, tanto inspirado como expirado en un momento determinado, ¿sí? Esa laringe vamos a aprender que es una estructura que estaba formado por varios elementos, entonces va a tener un componente cartilaginoso, va a tener un componente de ligamentos, de membranas, y van a formar entre los cartílagos que la están conformando una serie de articulaciones. Para que estas articulaciones puedan tener movimiento en los diferentes fenómenos que hasta que en los diferentes movimientos en los que participan, como la fonación, la deglución y la respiración, ¿sí? Entonces necesitan de la acción de ligamentos y músculos para que puedan movilizar los cartílagos, ¿listo? Entonces, que nos quede claro a nosotros que la laringe va a estar formado por cartílagos, ligamentos, membranas y músculos que los van a reforzar, ¿listo? La laringe es un órgano impar, ¿sí? Eh, Simétrico significa que tiene las mismas características para el lado derecho que para el lado izquierdo, es superficial y es fácilmente palpable a través de la piel, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? Entonces, mire, está ubicado por debajo de la lengua, mire, esta es la lengua, entonces está ubicado por debajo de la lengua y del hueso hioides, véalo ahí. Está situado, ¿sí? Por delante de esto, que usted mira aquí abierto, que es la faringe con F de felicidad, mire, por delante de la faringe, y obviamente de los cuerpos vertebrales de la región cervical, y está sobre la tráquea, véala aquí. La tráquea principalmente o directamente sobre el primer anillo traqueal, ¿sí? Entonces, situada por debajo de la lengua y del hueso hioides, por delante de la faringe y de los cuerpos vertebrales de la región cervical y por encima o por arriba del primer anillo traqueal o de la tráquea. ¿Listo? Eh, Dentro de, bueno, las dimensiones, dice que puede tener 4.5 centímetros de alto, más o menos 4.5 de ancho y 3.5 del diámetro anteroposterior. Quizá esos diámetros pues no los vamos a recordar tan fácilmente, pero sí es importante tener en cuenta que el de la mujer y el de los niños va a ser un poco más pequeña en relación con la del hombre. La del hombre va a ser una laringe mucho más grande. ¿Listo? ¿Dónde está situada entonces? Ya les dijimos, pero ocupa más o menos desde el tercer al sexto cuerpo de las vértebras cervicales. ¿Qué le dice el libro? Le dice que está desde la parte media del cuerpo de la tercera vértebra cervical hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical. Eso le dice. Y que la niña, pero la niña, y que las mujeres y los niños la pueden tener un poquito más hacia arriba. O sea, más o menos desde la segunda vértebra cervical hasta la cuarta vértebra cervical. En ese orden de ideas, tiende pues a tener cierto grado de variación, por ejemplo, la laringe del niño con la del adulto. Es por eso que cuando usted va a pediatría, le van a enseñar a alinear, por ejemplo, la región cervical para que la laringe sea fácilmente visible en el momento de que usted necesite una intubación en un paro cardiorrespiratorio donde se ha perdido pues la vía aérea y el paciente no es capaz de responder. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, entonces ya sabemos dónde está situada nuestra laringe, ya sabemos más o menos cuáles son sus dimensiones, y es bien importante que tengamos en cuenta que la laringe del hombre es más ancha que la de la mujer. La laringe va a crecer hasta más o menos los 23 años, que es la edad donde el cartílago ya deja de tener algún tipo de crecimiento. Es más pequeña, al ser más pequeña, más estrecha en la mujer, la voz es más aguda y en el hombre, al ser más ancha, más amplia, la voz va a ser mucho más grave. Sin embargo, esto también se ve
afectada, digámoslo, o influenciada más bien por la cavidad nasal, que habíamos dicho que era la caja de resonancia de la fonación, y también pues el influjo hormonal de los hombres y de las mujeres tiende a variar la voz como tal. ¿Listo? Bueno, entonces una vez sabemos estas generalidades de la laringe, debemos tener en cuenta que va a tener una constitución de afuera hacia adentro, digámoslo pues. Va a tener una mucosa interna que va a estar recubriendo toda la superficie interna, pero vamos a ver que hay un cartílago que no tiene mucosa que la recubre. Va a tener un esqueleto cartilaginoso. Entonces aquí vamos a aprender que existen 5 cartílagos principales, 3 impares y uno que es par. Y vamos a tener unos cartílagos entre 6 a 8 cartílagos accesorios, que se denominan accesorios porque no tienen una función directa sobre la fonación. ¿Listo? No hay algo directamente sobre la fonación. Estos cartílagos están unidos entre sí y forman las articulaciones, que la mayoría son sinoviales, y que necesitan los ligamentos para reforzarle y para darle pues amplitud en sus movimientos. Vamos a encontrar un grupo de músculos que son extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos están relacionados con los infrayoideos y los músculos intrínsecos se van a nombrar de acuerdo al cartílago que están uniendo entre sí. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, dijimos 5 cartílagos principales. Entonces, ¿cuáles son los cartílagos principales? Tiroides, uno solo, es el principal. Cricoides, uno solo. Epiglotis, uno solo. 2 aritenoides. Ahí están los 5 principales. Accesorios, tenemos 2 corniculados, 2 cuneiformes y los sesamoides. ¿Listo? Que cuando hablamos de sesamoides, pues son unos inconstantes que ahorita vamos a mirar dónde pueden estar ubicados. Y también tenemos 2 que forman parte de los sesamoides, digámoslo de alguna manera, en alguna literatura, y son los interaritenoides. Hay literatura que los tiene como por aparte y hay otros que los cuentan como los, los interaritenoides como sesamoides. ¿Listo? Entonces, esos serían los cartílagos que empezaríamos a revisar en la mañana de hoy. Entonces, aquí les presento nuestro cartílago tiroides. Nuestro cartílago tiroides es el más grande, digámoslo así, de los cartílagos de la laringe. Es la pieza principal, es como el esqueleto cartilaginoso, digamos, lo principal que tiene nuestra laringe. Va a estar formado, miren aquí, por 2 láminas cuadriláteras. Veámosla con un ratico, mire. Va a estar formado por 2 láminas cuadriláteras que van a estar unidas por delante, ¿sí? Miren, unidas aquí por delante por un borde anterior y separadas por atrás y abiertas hacia la parte posterior. Y esto es lo que le va a dar la amplitud a nuestra laringe, ¿sí? Entonces, 2 láminas cuadriláteras, una izquierda, una derecha, unidas por delante por el borde anterior y separadas por atrás. ¿Listo? Y esto le da la amplitud. En ese orden de ideas, nuestro cartílago tiroides va a tener 2 caras, mire, una cara anterolateral y una cara posteromedial. Entonces, esto es lo posterior y medial y esto será lo antero y lateral. Vamos a tener 4 bordes, ¿sí? Vamos a tener, miren, todo esto sería el borde superior. Aquí encontraríamos el borde inferior. Aquí voy a pasarme esta diapositiva, el borde anterior, mírenlo aquí, este sería el borde anterior, y todo esto sería el borde posterior. Miren, borde posterior, borde anterior, borde superior y borde inferior. ¿Listo? Y lo que está aquí, mire, por delante sería la cara anterolateral y justo por detrás la posteromedial. Bueno, la cara entonces, hablemos de la cara anterolateral.
Esta cara anterolateral pues va a ser la superficial, la que va a estar en contacto con la piel, la que la podemos palpar pues a través de la piel. Dentro de sus detalles anatómicos que vamos a encontrar, miren aquí, vamos a encontrar esta que es la línea oblicua. Esta línea oblicua dice que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esta línea oblicua va a tener en su extremo superior un tubérculo, que es el tubérculo tiroideo superior, y hacia abajo el tubérculo tiroideo inferior. La línea oblicua que está en la cara anterolateral termina dividiendo esta superficie en dos regiones, mírenla aquí, en una superficie anterosuperior y en una superficie posterior-inferior. ¿Listo? Esos son como los detalles anatómicos sobresalientes de estas cara anterolateral que representa pues la superficie externa de esas láminas cuadriláteras. ¿Qué encontramos en esta cara posteromedial o la interna? Vamos a encontrar este ángulo que se denomina como ángulo entrante del cartílago tiroides. Ese ángulo entrante es lo que corresponde a la unión por la superficie medial o interna de las dos láminas del cartílago tiroides. ¿Listo? Este ángulo entrante cobra vital importancia porque, como lo vamos a ver adelante, permite la inserción del vértice de la epiglotis y unos ligamentos que la van a reforzar y tienen mucho que ver con el movimiento pues, y la función del aparato glótico como tal. Bueno, ahora vamos a hablar del borde inferior. Entonces, miren aquí, el borde inferior hacia su región anterior vamos a encontrar una pequeña escotadura que se denomina escotadura tiroidea inferior. Este borde inferior, que es pues irregular por esta escotadura tiroidea anterior que presenta, va en sentido horizontal, es un poquito pues insinuado, así tiene ciertos, como se dice, como prominencias y hundimientos en su superficie, va a terminar formando, dice, hacia la región lateral un tubérculo que está íntimamente relacionado con el tubérculo tiroideo inferior, que se conoce como tubérculo marginal, ¿sí? Hay literatura, abro paréntesis, que dice que el tubérculo tiroideo inferior y el marginal son la misma estructura. ¿Listo? Y hay otra que dice que está muy cerca el marginal, o sea, hacia la parte más lateral de este borde inferior, que cuando entra en relación con esta, mire, que es el asta inferior del cartílago tiroides, va a formar esta escotadura que se denomina incisura tiroidea posterior inferior. Miren aquí. O acá también la podemos mirar, miren aquí, la incisura tiroidea póstero inferior. Y este es nuestro tubérculo tiroideo inferior y esta es nuestra asta inferior. ¿Listo? Bueno, eso es lo representativo del borde inferior. ¿Qué tenemos hacia el borde superior? Miren aquí, el borde superior pues también va en un sentido horizontal, pero tiene una gran escotadura, que es la escotadura tiroidea superior, ¿sí? Entonces es redondeado y tiene la incisura o escotadura tiroidea superior, que es bastante profunda. Miren aquí. Y hacia la región posterior, en relación con el tubérculo tiroideo superior y el asta superior, vamos a encontrar una pequeña escotadura muy poco prominente respecto a la inferior, que se llama incisura tiroidea póstero superior. Miren, a este nivel. Pero si nos damos cuenta, cuando hablamos del borde inferior, la escotadura era mucho más amplia, la inferior, miren aquí. Pero la superior es insinuada solamente, o sea, no hay una escotadura tan profunda como esta incisura tiroidea posterior inferior, miren aquí. En la región superior es muy poquito, es muy escasamente insinuada, muy escasamente profunda, pero la literatura sí la nombra como la incisura tiroidea posterior superior. Hacia el borde anterior, pues miren, aquí les presento el borde anterior, vamos a encontrar la prominencia tiroidea, miren, el borde anterior es el que une las dos láminas por delante y se conoce con el nombre de prominencia tiroidea o prominencia laríngea, ¿sí? Que dentro del contexto normal es cuando nosotros hablamos de la manzana de Adán, que en el hombre, por el efecto de la testosterona, es mucho más prominente que en las mujeres y es un punto de referencia para ubicar nuestro cartílago pues tiroides a través de la piel. Y el borde posterior, pues mírenlo aquí, el borde posterior sí es casi vertical, limita la apertura posterior de nuestra laringe, porque ya dijimos que era abierto,
Está ubicado hacia la parte posterior de las láminas cuadriláteras, mire, y va a terminar formando hacia arriba las astas superiores y hacia abajo las astas inferiores. Las astas superiores, como en la gráfica la vemos, son mucho más largas, mucho más pronunciadas que las inferiores y están en un sentido dirigido hacia arriba y medialmente. Mire. Mientras que estas astas inferiores son mucho más cortas, mucho más cilíndricas y van a estar o van a ser las encargadas de articularse con un cartílago que está por debajo del cartílago tiroides, que se ha denominado cartílago cricoides. ¿Listo? Que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, mire, por debajo del cartílago tiroides vamos a encontrar el cartílago cricoides. Este cartílago también es impar, ¿sí? Está por debajo del cartílago tiroides y por arriba del primer anillo traqueal. Tiene la forma de un anillo, dice, con su arco dirigido hacia adelante, miren aquí, y su lámina dirigida hacia atrás. Pues mire, todo esto es el arco dirigido hacia adelante y su lámina dirigida hacia atrás. Este cartílago cricoides, dentro de sus detalles anatómicos, hacia la parte anterior del arco vamos a encontrar el tubérculo cricoides y vamos a encontrar también las carillas articulares para las astas inferiores del cartílago tiroides. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar a este nivel. A nivel del arco. ¿Listo? En la lámina, ¿sí? Mire que es esta, que es la parte posterior, vamos a encontrar que tiene un borde superior, un borde inferior, una superficie interna y una superficie externa. Hacia el borde superior de la lámina vamos a encontrar las carillas articulares para el cartílago aritenoides. Entonces, hacia la parte posterior que corresponde a la lámina, vamos a encontrar las carillas articulares de nuestro cartílago aritenoides. Y hacia la superficie posterior, mire, en el centro vamos a encontrar aquí una cresta que se llama la cresta mediana, que es una rugosidad que presenta la lámina del cartílago cricoides, que va a dividir esta superficie de la lámina en dos depresiones, una depresión izquierda y una depresión derecha, sitio sobre el cual se van a insertar los músculos cricoaritenoides posteriores. ¿Sí? Entonces los músculos cricoaritenoides posteriores se van a ubicar en la depresión de la superficie externa de la lámina del cartílago cricoides. ¿Listo? Tanto el arco como la lámina pues tendrán un borde superior y va a tener un borde inferior. El borde superior para el cartílago tiroides y el borde inferior pues para el borde superior del primer anillo traqueal. ¿Listo? Y eso es lo representativo de nuestro cartílago tiroides, de nuestro cartílago cricoides, perdón. El tercer cartílago impar es la epiglotis, ¿sí? La epiglotis es también un cartílago impar que está situado hacia la parte media de nuestra laringe. Tiene una forma ovalada, mire, como de una hoja, ¿sí? Una formita ovalada, con su superficie amplia o ancha dirigida hacia arriba y su superficie estrecha dirigida hacia abajo. Entonces, mire, esto que usted observa aquí, como una forma de una hojita, es nuestra epiglotis. Mire, la base dirigida hacia arriba y el vértice dirigido hacia abajo. Esta gráfica que nosotros tenemos acá, los voy a contextualizar. Miren, esta es la lengua, ¿sí? Esta es la parte móvil que está en la cavidad bucal y esta es la raíz de la lengua. Esta es la úvula, ¿sí? ¿Quién me dice que es el número 1? De ahí donde pongo el cursor, ¿qué estructura es esa? Las coanas. Muy bien. Excelente, esas son las coanas, ¿no? Entonces, mire, debajo de las coanas, aquí está nuestra cavidad bucal, que vamos a aprender cómo se llama este orificio, y aquí, miren, en la raíz de la lengua está nuestra epiglotis. Todo esto que está aquí por detrás, tanto de esto que es la cavidad nasal, como la cavidad bucal y nuestra laringe, todo esto es la faringe, con F de felicidad, miren aquí. ¿Listo? Porque es importante que nosotros sepamos que esta base de la epiglotis, ¿sí? Esta parte redondita de la epiglotis, está pegada, o no pegada, relacionada con la raíz de la lengua. Porque cuando nosotros vamos a intubar un paciente,
para que nosotros podamos ver nuestras cuerdas vocales y nosotros podamos ver esa parte de la laringe de la vía aérea, yo necesito llevar esta epiglotis, pegarla a la raíz de la lengua. Cuando yo levanto esta epiglotis y me acuerdo que debe ir pegada a la raíz de la lengua, puedo ver fácilmente la vía aérea. De lo contrario, no es visible la vía aérea y cuando yo trato de intubar a mi paciente, recuerde que detrás de la tráquea va el esófago. Entonces mi tubo se va al esófago y yo lo trato de ventilar y mi paciente no responde, no recupera y es porque lo intubé mal. Entonces en la tarde hay un video cortico como para que ustedes se vayan contextualizando en qué es un proceso de intubación, ¿sí? Y cómo la persona cuando está intubando visualiza esas cuerdas vocales, como vamos a ver más adelante, esa región glótica, pues como tal, para que podamos decir que sí estamos en vía aérea. Pero es indispensable, yo para poder ver vía aérea, que nunca se me olvide que esta base o superficie ancha de la epiglotis debo pegarla a la raíz de la lengua con mi laringo para poder visualizar. Si yo no lo hago, nunca voy a poder intubar a ese paciente. Bueno, entonces esta epiglotis que ya estábamos mirando aquí, miren aquí se las presento, tiene la forma como de una hojita, va a tener dos caras, una cara anterior, mírenla aquí, una cara posterior, mírenla acá, una extremidad superior y una extremidad inferior. ¿Qué es representativo de la cara anterior? Pues mire, es cóncava, ¿sí? La parte superior de la epiglotis va a sobrepasar el hueso hioides, queda por arriba del hueso hioides y obviamente se ubica por detrás de la lengua. Esta epiglotis, miren aquí, era lo que le estaba diciendo, mire, sobrepasa el hioides y está en relación con la raíz de la lengua. Entonces aquí les presento, esta es la parte móvil de la lengua, lo que yo puedo mover cuando hablo, cuando como. Esta es la raíz de la lengua y miren aquí la epiglotis. Entonces, la mucosa de la cara anterior de la epiglotis con la raíz de la lengua va a formar tres pliegues que se denominan pliegues glosoepiglóticos, ¿sí? Tres, un glosoepiglótico medial, un glosoepiglótico lateral derecho y un glosoepiglótico lateral izquierdo. Entre este repliegue glosoepiglótico medio y los laterales se van a formar unas depresiones que se denominan valléculas. ¿Listo? Esas valléculas pueden ser sitios de formación de abscesos, de depósitos de cuerpos extraños, cuando un paciente, porque son unos hundimientos que pueden albergar o acumular pues sustancias muy pequeñitas, pues no tan pequeñas, que pueden estar ocupando ese nivel y son cuerpos extraños que generan sensación de desaturación, un poco de tos, de esfuerzo respiratorio, que pueden estar generándole pues al paciente un poco de cianosis también. ¿Listo? Entonces, miren, esta que es la cara anterior es la que está relacionada con la raíz de la lengua o con la base pues de la lengua como tal. La cara posterior, que es la que estamos viendo aquí, esta pues es convexa, porque la anterior era cóncava, esta va a ser convexa y va a estar tapizada por mucosa. ¿Listo? La extremidad superior, miren aquí, es libre, sobrepasa nuestro hueso hioides, es la parte ancha y este extremo superior también se le ha denominado base de la epiglotis. Y su extremo inferior es la parte estrecha o delgada que estamos observando aquí, que se ha denominado tallo epiglótico o también se denomina peciolo. Ese es el que va a fijar nuestra epiglotis al cartílago tiroides. Exactamente va a insertarse en el ángulo del cartílago tiroides. ¿Listo? Se va a insertar exactamente en ese ángulo entrante del cartílago tiroides. Aquí, ángulo entrante del cartílago tiroides y va a permitir pues que se fije la epiglotis hacia el cartílago tiroides. Esta epiglotis pues también va a tener dos bordes, mire, dos bordes laterales, un derecho y un izquierdo, que van a estar relacionados a través de un ligamento, que es el ligamento con la faringe, van a formar un ligamento que le van a dar cierto grado de estabilidad para, ¿para qué? Para la fijación de la, de la laringe con la faringe y se denomina ligamento faringoepiglotico.
¿Listo? Entonces, de estos bordes laterales se va a originar hasta la faringe un ligamento que es faringoepiglótico, que le va a dar pues como ese reforzamiento extrínseco a la laringe. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la epiglotis. Después de la epiglotis, pues tenemos nuestros cartílagos aritenoides, que son los últimos principales que dijimos que eran dos. Estos cartílagos aritenoides o aritenoideos van a estar ubicados sobre el borde superior, ¿sí?, de la lámina de nuestro cartílago cricoides. Entonces aquí se los presento. Mire, este es nuestro cartílago cricoides que tiene la forma de un anillo y sobre él, mire, van a estar nuestros dos cartílagos aritenoideos. Vamos a tener un derecho y un izquierdo. Aquí también lo podemos observar. Mire, nuestro cartílago aritenoide y esta es nuestra lámina de nuestro cricoides y este es el arco del cricoides. ¿Listo? Bueno, aquí lo podemos observar mejor. Entonces, esos cartílagos aritenoides son dos, un derecho y un izquierdo. Ya les dije que van a estar sobre la lámina, el borde superior de la lámina del cartílago cricoides. Ocupan pues las carillas articulares que tenían a este nivel. Van a tener tres caras, una base y un vértice. Entonces, mire, la base pues obviamente dirigida hacia abajo, el vértice dirigido hacia arriba. Una cara medial, miren aquí una superficie medial, una superficie o cara posterior y una superficie anterolateral. Se denomina anterolateral porque como usted va a observar en el atlas, no está situado verticalmente, sino un poco transversal. Por eso le da a la cara lateral ese sentido de ser anterior y lateral por la posición en la cual se encuentra el cartílago aritenoides en relación hacia la línea media. Entonces, si nos damos cuenta, miren, estos vértices están ubicados hacia la parte medial. Entonces, cuando giran un poquito, ese movimiento es lo que le da la cara anterolateral a nuestros cartílagos aritenoides. ¿Listo? Bueno, entonces, en la cara posterior, ¿qué dice? Representativo no, es una estructura lisa, pero permite la inserción de dos músculos, los aritenoideos, que se van a dar entre el aritenoideo derecho y el izquierdo, que se llama transverso y el oblicuo. Entonces, en la superficie posterior se van a insertar los aritenoideos. ¿Listo? ¿Qué nos dice de la superficie medial? Pues es que es menos extensa, mire, tiene la superficie o la forma de un triángulo, pero también es lisa. ¿Listo? No tiene ningún relevante, pues, anatómico importante. Sin embargo, en la cara anterolateral sí vamos a encontrar esto, mire, hacia el borde posterior de la cara anterolateral, una cresta que se ha denominado la cresta arcuata. Sobre la cresta arcuata vamos a encontrar un tubérculo que se le ha denominado colículo. Ahí justo donde tengo el cursor corresponde al colículo que está por arriba de la cresta arcuata. Esta cresta arcuata termina dividiéndonos la cara anterolateral del cartílago aritenoides en dos fosas, digámoslo así. En una fosa, miren aquí, triangular por arriba y en una fosa oval o fosa oblongada por abajo. Miren, fosa triangular y fosa oval u oblongada. ¿Listo? Ahora bien, a nivel de esta fosa triangular es donde se va a insertar, ojo, el ligamento vestibular. Entonces, ¿dónde se inserta el ligamento vestibular? A nivel del cartílago aritenoide, lo va a hacer sobre la fosa triangular. ¿Listo? Bueno, y en esta fosa oblongada o fosa oval, se va a fijar, ojo, el músculo vocal. Entonces, sobre esta, que es la fosa oval u oblongada, se va a fijar el músculo vocal, no el ligamento, sino el músculo vocal. Bueno, la base pues va a estar dirigida hacia abajo, ya lo habíamos dicho, ya es la que se va a articular con las carillas articulares del borde superior de la lámina del cartílago aritenoide. En esta base va a terminar en dos apófisis, una apófisis anterior que se denomina apófisis vocal y una apófisis posterior que se denomina apófisis muscular.
A nivel de esta apófisis vocal se va a insertar, ojo, el ligamento vocal en conjunto con el músculo tiroaritenoideo. ¿Listo? Y hacia la apófisis muscular se van a insertar los músculos cricoaritenoideo posterior y los cricoaritenoideo lateral. ¿Listo? Hacia la apófisis muscular se insertan entonces esos dos músculos. El vértice, mire, está dirigido hacia arriba, también se llama apex o cúpula, y sobre este vamos a encontrar una carilla articular. Esa carilla articular es para el cartílago cornicular. Entonces, aritenoides, y sobre los aritenoides van a descansar los cartílagos corniculados. ¿Listo? Entonces, como habíamos dicho, mírenlos aquí, los cartílagos corniculados o de Santorini van a estar ubicados sobre el vértice de los cartílagos aritenoides. Y los cuneiformes, que son los otros accesorios, mírenlo aquí, ese cuneiforme dice la literatura que pueden ser inconstantes, es decir, pueden o no pueden estar presentes en un momento determinado. ¿Dónde se van a situar esos cartílagos cuneiformes? Están en relación por arriba de los cartílagos corniculados, pero van a estar en el borde, ¿sí?, del ligamento aritenoepiglótico. Entre los aritenoides y la epiglotis hay un ligamento que se denomina ligamento aritenoepiglótico, que corresponde a la región posterior de la membrana cuadrangular o membrana cuadrada que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, hay una membrana que vamos a estudiar más adelante que se llama membrana cuadrangular. Esa membrana cuadrangular hacia la región posterior, ¿sí?, va a formar este repliegue que se conoce como pliegue aritenoepiglótico. A ese nivel vamos a encontrar nuestros cartílagos cuneiformes, que pueden o no pueden estar presentes porque pueden o no ser constantes en un paciente, pues. Los cartílagos sesamoideos, entonces, esos van a estar ubicados hacia la región anterior de la laringe. Más exactamente dice que ocupan el espacio correspondiente al ángulo entrante de nuestro cartílago tiroides. ¿Listo? También son inconstantes, pueden o no pueden estar. Estos cartílagos sesamoideos, a nivel del ángulo entrante, pues este ángulo entrante es el origen o el lugar donde nacen los ligamentos vocales. Por eso le va a decir a usted el libro que están en el espesor de los ligamentos vocales. Y hacia atrás pueden estar ocupando por arriba o lateralmente a los corniculados en algún espacio de ese ligamento aritenoepiglótico. Pueden estar siendo ocupados por cartílagos sesamoideos. Entonces, los sesamoideos pueden ser anteriores o posteriores. Los anteriores en relación con el ángulo entrante de nuestro cartílago tiroides, y los posteriores, pues que estarían aquí, como en relación con ese ligamento aritenoepiglótico que les explicaba de dónde se formaba en relación con los cartílagos corniculados. Bueno, y finalmente el último cartílago, que es este interaritenoideo, que les explicaba. Hay literatura que dice que los interaritenoideos son cartílagos sesamoideos y otros que dice que son pues cartílagos independientes, ¿sí? Accesorios sí, pero no sesamoideos. Entonces, es este, mire. Dice que este cartílago interaritenoideo, como su nombre lo indica, va a estar en medio de estos dos, que son los cartílagos aritenoideos. Mire, este es el aritenoideo izquierdo y este es el derecho. Y aquí justo en el centro estarían los interaritenoideos. Va a estar en el borde superior de la bifurcación, miren, de este ligamento que se denomina ligamento cricofaringeo. Miren aquí, cricofaringeo. Entonces, sobre este ligamento cricofaringeo vamos a encontrar nuestro cartílago interaritenoideo. ¿Listo? Y esos son los cartílagos que estarían conformando nuestra laringe. Ahora bien, nuestra laringe, como le dije, esos cartílagos tienen que unirse entre sí por medio de unas articulaciones que van a estar reforzados por unos ligamentos.
unos ligamentos intrínsecos propios de cada uno de los cartílagos de la laringe y unos ligamentos extrínsecos que están hacia la superficie externa, reforzándole y dándole el movimiento como tal. ¿Listo? Dentro de los intrínsecos tenemos los que están relacionados con la articulación cricotiroidea, los ligamentos que están en relación con la articulación cricoaritenoidea y los que están en relación con la articulación tiroaritenoepiglótica, tiroides, aritenoides y epiglotis. ¿Listo? Entonces, estas tres articulaciones, que sus nombres nos indican de dónde a dónde van a estar reforzados por una serie de ligamentos que les van a permitir, pues, la fijación como tal. Entonces, miren, aquí le presento la articulación cricotiroidea. ¿Cuáles son las superficies articulares que en la articulación cricotiroidea entran en contacto? Entonces, van a entrar en contacto las astas inferiores del cartílago tiroides y las carillas articulares del arco de nuestro cartílago cricoides. ¿Listo? Esta articulación es una sinovial, es plana y va a tener una cápsula articular. Esta cápsula articular como tal, esto que está viendo usted aquí, ¿sí? Que aquí le dice, mire, la cápsula articular cricotiroidea va a estar reforzada por tres ligamentos propios que se han denominado anterior, superior e inferior. Entonces, voy a pasar a la otra imagen, miren. Y aquí tendríamos el superior. Aquí tendríamos el inferior, esos son los ligamentos de la articulación cricotiroidea. Este sería el ligamento superior, este sería el ligamento inferior y este aquí sería el ligamento anterior. Son los tres ligamentos propios de la articulación cricotiroidea. ¿Listo? Bueno, entre este cartílago cricoides y el cartílago tiroides también vamos a tener intrínsecamente una membrana que la va a estar reforzando. Mire, que va a estar a este nivel, justo por debajo de este ligamento que usted ve aquí, todo esto que ve aquí por debajo, donde yo le pongo el cursor del lado derecho y del lado izquierdo, vamos a encontrar una membrana que se llama la membrana cricotiroidea. Esa membrana cricotiroidea, como la gráfica nos lo presenta, va del borde inferior del cartílago tiroides al borde superior del cartílago cricoides. Es una membrana elástica que va a estar, mire, por delante reforzada por un ligamento que se denomina ligamento cricotiroideo medio. Ese ligamento cricotiroideo medio va a reforzar a la membrana cricotiroidea para darle más estabilidad a esta articulación. ¿Listo? Y obviamente, pues al darle más fijación, pues la estabiliza más. La segunda articulación es la cricoaritenoidea. Entonces, miren aquí arriba. Entonces, habíamos dicho que entre el borde superior de la lámina del cartílago cricoides y la base de los aritenoides se iba a dar una articulación. Esa articulación se conoce como articulación cricoaritenoidea. Se caracteriza por ser una articulación de tipo sinovial que contiene una cápsula articular. Vamos a encontrar dos ligamentos que la van a estar reforzando. El ligamento cricoaritenoideo y el ligamento cricofaríngeo. Miren aquí el cricofaríngeo. ¿Sí? Miren aquí más grandecito el cricofaríngeo. Entonces miren aquí la articulación cricoaritenoidea. Aquí el ligamento cricofaríngeo. Y a este nivel pues encontraríamos nuestro ligamento cricoaritenoideo. Entonces, ese ligamento cricoaritenoideo va desde las carillas, o sea, va, digámosle que, ¿dónde se origina este ligamento cricoaritenoideo? Se va a originar en la parte posterior de las carillas articulares del cartílago cricoides. Y sus fibras se van a dirigir unas medialmente y otras lateralmente. Las fibras mediales, ¿sí? Van a ir a la cara posterior de la apófisis vocal, mientras que las fibras laterales van a ir hacia la parte inferior de la apófisis muscular. ¿Listo?
Entonces, acuérdese que la parte vocal iba hacia adelante y la parte muscular iba hacia atrás. Entonces, las fibras de este ligamento cricoaritenoideo va a ir. Entonces, dice, medialmente a la cara posterior de la apófisis vocal y lateralmente van a ir a la cara inferior de la apófisis muscular. ¿Listo? Y, o sea, a este nivel, aquí donde les pongo el cursor, estaría nuestro ligamento cricoaritenoideo. Y reforzándolo, bueno, entonces, cuando este ligamento cricoaritenoideo, ¿sí? Se mueve o permite el movimiento de los aritenoides sobre los cricoides, este movimiento va a modificar la tensión de los pliegues vocales y va a participar en lo que se conoce pues para la fonación. Entonces, estos ligamentos cricoaritenoideos son muy importantes para la fonación. ¿Listo? Y este, que es nuestro cartílago cricofaríngeo, ya habíamos dicho que iba a estar situado entre los dos cartílagos aritenoides. Abajo, pues mire, está insertado sobre el borde superior de la lámina del cartílago cricoides y en la mucosa faríngea que está por detrás. Y arriba, mire, nuestro ligamento cricofaríngeo se va a bifurcar y va a formar, digámoslo, o va a estar en relación con cada uno de nuestros cartílagos corniculados. Mire, no a formarlos, sino a relacionarse, pues, con nuestros cartílagos corniculados. No podemos olvidar que sobre este ligamento cricofaríngeo podemos encontrar el cartílago interaritenoideo. Pero no olviden que esos cartílagos interaritenoideos pueden ser inconstantes, o sea, no pueden estar presentes en todos los pacientes. Por eso es que dice que este cartílago cricofaríngeo puede estar en relación directa con nuestros cartílagos corniculados. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra articulación cricoaritenoidea. Bueno, y la tercera articulación, que sería la tiroides, aritenoides y la epiglotis, se va a dar por la unión de diferentes ligamentos que la van a estar reforzando. Entonces tenemos como ligamentos el ligamento tiroepiglótico entre la tiroides y la epiglotis, el ligamento vestibular, tenemos el ligamento vocal, tenemos las membranas cuadrangulares que van a estar a ese nivel. ¿Listo? Entonces, el tiro aritenoepiglótico va a estar por el ligamento tiroepiglótico, el ligamento vestibular, el ligamento vocal y las membranas cuadrangulares, porque hay una derecha y una izquierda. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hablar del ligamento tiroepiglótico que ya lo habíamos mencionado. Entonces aquí esta flechita de color como tomatica nos lo está mostrando. Cuando nosotros hablamos de la epiglotis dijimos que tenía una base dirigida hacia arriba, mire, que sobrepasa nuestro hueso ioides y un vértice dirigido hacia abajo que está en relación con el ángulo entrante de nuestro cartílago tiroides. Para que ese vértice de la epiglotis se fije al ángulo entrante del cartílago tiroides, necesita un ligamento. Ese es el ligamento tiroepiglótico. Es una lámina fibrosa, es impar, es mediana. Nos damos cuenta que es estrecha hacia abajo y se ensancha hacia arriba. ¿Para qué? Para poder envolver el vértice o peciolo de nuestra epiglotis y poderle dar estabilidad. Los siguientes ligamentos son estos, mírenlos aquí, ligamento vocal. Todo esto aquí donde pasa el cursor es el ligamento vocal. Ese ligamento vocal se conoce con el nombre de ligamento tiroaritenoideo inferior. Entonces tiene una ubicación horizontal, mire, va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides hasta la apófisis vocal del cartílago aritenoides, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces vamos a tener dos. Los ligamentos vocales, como tal, van a constituir ese esqueleto fibroso de cada uno de los pliegues vocales. Como vamos a ver más adelante, los pliegues vocales o cuerdas vocales van a tener un componente de ligamento, de músculo, de mucosa, que van a estar formando nuestro aparato glótico, que más adelante lo vamos a mirar. ¿Listo? Este ligamento vocal
va a estar situado. O sea, medialmente al ligamento vocal vamos a encontrar la mucosa vocal. Y lateralmente vamos a encontrar el músculo vocal. ¿Listo? En el ligamento vocal. El ligamento vocal, miren, si miran esta estructura que se llama cono elástico, miren aquí. Este ligamento, espérenme un ratito que me dio tos. La voz por raticos. Bueno, entonces este ligamento vocal, ya les dije, ¿no? Medialmente va a tener una mucosa que lo va a estar revistiendo y lateralmente va a tener un músculo, que es el músculo vocal, que lo está, pues, protegiéndolo, digámoslo de alguna manera. ¿Listo? Y va a formar el límite superior de lo que corresponde al cono elástico o la parte elástica interna, pues, de la laringe. ¿Listo? Bueno. Eh, hacia arriba de este ligamento vocal vamos a tener el otro ligamento que se llama el ligamento vestibular. Pues miren, en esta gráfica que les traigo, pues miren, aquí está el ligamento vestibular arriba y el ligamento vocal abajo. Entonces, este es el cartílago tiroides por delante, este es nuestro cartílago cricoides, mire el arco, esta es nuestra lámina y estos son nuestros aritenoides, ¿no? Para ponerlos en contexto. ¿Listo? Bueno, entonces, el ligamento vestibular es el que se conoce como tiro aritenoideo superior. Y dijimos que el ligamento vocal se conocía como tiro aritenoideo inferior. Y en medio de los dos, ¿sí? Van a formar esa región glótica, región glótica, que también se considera, perdón, como, se considera también como el ventrículo laríngeo, ¿listo? Entonces, este espacio de aquí es la región glótica, no la glótica, la región glótica, o también denominado ventrículo laríngeo, ¿listo? Bueno, ese ligamento vestibular, entonces, mire, por delante se inserta en el ángulo entrante del cartílago tiroides, se va a situar lateralmente al ligamento tiroepiglótico, pues miren aquí, este es el ligamento tiro epiglótico, miraron aquí, y aquí está nuestro ligamento vestibular. Estas fibras se dirigen también pues horizontalmente y hacia atrás y mire dónde se insertan. Habíamos dicho que se insertaban en la fosa triangular de nuestro cartílago aritenoides. Para formar pues lo que corresponde al armazón de los pliegues vestibulares debajo de la mucosa. El borde superior de este ligamento vestibular se considera como la continuación de la membrana cuadrangular, porque de aquí para arriba todo lo que vamos a ver se conoce con el nombre de membrana cuadrangular. Está revistiendo toda esta superficie interna como vamos a ver ahorita. Entonces miren, ahí les presento a la membrana cuadrangular. Miren, esta es la epiglotis, esta es la cara anterior de la epiglotis, miren, esta es la base de la epiglotis
Este es el vértice de la epiglotis y estos son los bordes laterales de la epiglotis. Lo estoy poniendo en contexto. Esto que vemos acá es el arco, el borde superior del arco del cricoides. Esta es la lámina. Estas son las astas del tiroides y estos son los aritenoides, mírenlos aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué dice de esas membranas cuadrangulares? Nos dice que constituyen el esqueleto fibroelástico del vestíbulo laríngeo. ¿Listo? Va desde no nacen o se originan en el borde lateral de la epiglotis y el ligamento tiroepiglótico que unía el vértice o peciolo o tallo de la epiglotis con el ángulo entrante del cartílago tiroides, o sea, desde ahí parte hasta, mire, el borde anterior y la cara anterolateral de este cartílago aritenoides. El borde superior de esta membrana cuadrangular, dice su borde superior, forma debajo de la mucosa laringea el pliegue aritenoepiglótico, ¿se acuerda? Entonces iba a formar hacia atrás el ligamento aritenoepiglótico. Y ahí es donde íbamos a encontrar los cuneiformes, ¿se acuerdan? Esos cartílagos cuneiformes que son pues accesorios de la laringe. ¿Listo? Y el borde inferior, entonces miren, el borde inferior de esta membrana cuadrangular está en relación con el borde superior de los ligamentos vestibulares. Entonces, la literatura dice que el borde inferior de la membrana cuadrangular forma los ligamentos vestibulares. ¿Listo? Y miren aquí el cono elástico. Entonces, ese cono elástico, esa fibra, esa capa fibrosa que está por debajo de los ligamentos vocales, miren, está entre esta parte interna de nuestro cartílago cricoides y la superficie interna del tiroides, miren, este es nuestro cono elástico hacia la superficie inferior. ¿Listo? Bueno. Estos conjuntos, estos ligamentos, perdón, de la articulación tiro-aritenoepiglótica van a formar la membrana fibroelástica laringea, ¿sí? Que va a estar es una lámina que está entre la mucosa, que va a estar medialmente, y los músculos intrínsecos de la laringe que van a estar hacia la pared o hacia la superficie, pues, lateral de la faringe. ¿Listo? La faringe entonces, la laringe, perdón, entonces se ha dividido en tres regiones. Una región superior, que se ha denominado región superior o vestíbulo. Una región media o ventrículo laríngeo. Y una región inferior que se denomina cavidad infraglótica. ¿Listo? Entonces es lo que por configuración interna llamamos supraglótica, glótica e infraglótica, pero en el contexto de regiones, no de estructuras anatómicas, sino de regiones como tal. Entonces, la primera región, que es la región superior o también denominada vestíbulo, está íntimamente relacionada con esta, que es la membrana cuadrangular. Arriba, mire, arriba de esta región superior vamos a encontrar el adito laríngeo, que es la base de la epiglotis, que es la que se va a cerrar durante el acto de la deglución. Y lateralmente, pues aquí va a estar formada por los ligamentos, aquí mire, donde tengo mi cursor, va a estar formada por los pliegues aritenoepiglóticos, que ya dijimos que esos ligamentos aritenoepiglóticos eran la ubicación posterior y lateral de la membrana cuadrangular. ¿Listo? Abajo íbamos a encontrar y van a llegar hasta estos, mire que tengo aquí, donde tengo el cursor, que son los ligamentos vestibulares. ¿Listo? Entonces, ese vestíbulo va hasta los ligamentos vestibulares. La parte media, que correspondería ahí donde tengo el cursor, o ventrículo laríngeo, ese ventrículo laríngeo va a conformar, miren aquí, les voy a regresar, aquí ven, la membrana cuadrangular forma una estructura que se llama el sáculo laríngeo, miren. ¿Sí? Ese ventrículo laríngeo va a formar una estructura que se llama el sáculo del ventrículo laríngeo, miren, formando esta membranita hacia la parte inferior de la membrana cuadrangular. Y la parte inferior, verán aquí, esa que es la parte inferior,
La membrana, esa membrana fibroelástica que se forma en la superficie interna, es lo que se conoce como el cono elástico de la laringe. Entonces, mírenlo aquí, regresemos, miren, el cono elástico. Entonces, el conjunto de todos los ligamentos que forman esta articulación tiro-arítono-epiglótica forman la membrana fibroelástica. Todo esto es una membrana fibroelástica que divide a la laringe en tres regiones, una superior, una media y una inferior. En la parte superior, miren, va desde el ádito de la laringe, que es el ádito de la laringe, el borde superior de la epiglotis que se cierra durante la deglución para que el alimento no pase hacia la vía aérea. Y lateralmente, mire, está delimitada por estos pliegues arítono-epiglóticos. Y va a llegar hasta dónde? Hasta el ligamento vestibular. Nos queda claro que el ligamento vestibular es el límite inferior de nuestra membrana cuadrangular. De ahí encontramos una laringe, una región media que se llama ventrículo laringio. Dice que ese ventrículo laringio, la membrana que lo está conformando va a formar esto, que es el sáculo del ventrículo laringio. Y esa membrana fibroelástica en la región inferior o cavidad infraglótica, esa membrana fibroelástica va a formar esto que se conoce como cono elástico, que está en relación con el borde superior del arco del cartílago cricoides y parte de la lámina del cartílago cricoides y la parte o cara posteromedial de nuestro ligamento, de nuestro cartílago tiroides. ¿Listo? Esto es nuestro cono elástico. Nuestro ventrículo, vean aquí, nuestro ventrículo laringio como tal, ¿sí? Que está hacia la parte media, es el espacio comprendido entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal. Eso que está entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal se conoce con el nombre de ventrículo laringio. Y cuando hablamos de los límites como tales del cono elástico, que es este que usted está viendo acá, decimos que va desde los ligamentos vocales por arriba hasta el cartílago cricoides por abajo. Entonces acuérdese que los ligamentos vocales se insertan en el ángulo entrante del cartílago tiroides, que está ubicado ¿dónde? Pues en la cara posteromedial del cartílago tiroides. Entonces ese reexplicación la hacemos como para que usted lo tenga claro, ¿sí? Porque el libro le dice, usted va desde el origen pues de los ligamentos vocales hasta el cartílago cricoides. ¿Sí? Entonces, arriba están los ligamentos vocales, abajo está el cartílago cricoides, con la explicación pues que previamente le di. ¿Listo? Entonces, esas son las tres articulaciones con los ligamentos intrínsecos que la están formando a nuestra laringe. Ahora vamos a mirar los ligamentos extrínsecos que la están reforzando y que le están ayudando a darle cierto grado de estabilidad a nuestra laringe. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de de los extrínsecos que encontramos la membrana tiroidea. Cuando hablamos nosotros de membrana tiroidea, estamos haciendo referencia a una membrana que va a ir entre el cartílago tiroides y el hueso ioides. Esa membrana va a estar reforzada por delante y lateralmente. Por delante la va a reforzar el ligamento tiroideo medio o medial. Y lateralmente por los ligamentos tiroideos laterales. ¿Sí? Otros ligamentos extrínsecos que se denominan accesorios, está el hilo epiglótico entre el ioides y la epiglotis, el gloso epiglótico que está entre la lengua, gloso es lengua, y la epiglotis, y la faringo epiglótica que va a estar entre la faringe y la epiglotis, y la membrana cricotraqueal. ¿Listo? Bueno, entonces esos son los ligamentos accesorios extrínsecos. Miremos aquí nuestra membrana tiroidea. Miren aquí. Entonces, esta es nuestra membrana tiroidea. Dice que va desde el borde superior de todo nuestro cartílago tiroides, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, hasta el borde inferior de nuestro hueso ioide. Agarra también las astas superiores del cartílago tiroides y las astas mayores del hueso ioides. ¿Listo? Esa es nuestra membrana
tiroidea. Está reforzado, entonces miren aquí, por el ligamento tiroideo medio y por los ligamentos tiroideos laterales. Entre el asta superior del cartílago tiroides y el asta mayor del hueso ioides, vamos a encontrar en medio de ese ligamento tiroideo lateral un cartílago que se denomina el cartílago triticio, mírenlo. Ese cartílago triticio tiene una función, darle hacia la parte central del ligamento estabilidad para que no colapse por ausencia de una estructura más rígida, digámoslo de alguna manera, que le dé cierto grado de estabilidad. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra membrana tiroidea por delante. Entonces, ¿desde dónde parte el ligamento tiroideo medial? Desde el borde superior de la escotadura tiroidea superior hacia la cara posterior del cuerpo de nuestro hueso ioides. Esta membrana y los ligamentos tiroideos laterales que van entre el asta superior del cartílago tiroides y el asta mayor del hueso ioides. ¿Listo? Esta membrana tiroidea va a tener tanto del lado derecho como del lado izquierdo un foramen u orificio o agujero que va a permitir el paso del paquete laríngeo superior. O sea, el nervio laríngeo superior pasa a través de este foramen desde la superficie externa hacia la superficie interna. Bueno, ligamento accesorio, entonces el hilo epiglótico, ¿sí? Nuestro ligamento hilo-epiglótico pues es muy delgadito, es casi horizontal, está detrás de la base de la lengua, aquí estaría nuestra lengua, va desde la cara, perdónenme, aquí arriba estaría la base o raíz de la lengua, aquí donde tengo el cursor estaría la base o raíz de la lengua. Este es nuestro hueso ioides, entonces va desde la cara posterior de nuestro hueso ioides, o cara profunda del hueso ioides, hasta la cara anterior de la epiglotis. Bueno, miremos esta gráfica. Entonces, miren, los voy a poner en contexto. Esto es nuestro hueso ioides, este es el cuerpo del ioides, estas son las astas menores y estas son las astas mayores, ¿sí? Esta es la epiglotis, esta es la base de la epiglotis. Aquí, de aquí hacia adelante estaría la raíz de la lengua, ¿sí? Aquí, la raíz de la lengua estaría a este nivel. Por eso, aquí vamos a encontrar y habla de este pliegue, que es el pliegue glosoepiglótico medio. Para yo poder ver el ligamento glosoepiglótico, tengo que retirar. Entonces, justo por aquí, por debajo de este pliegue glosoepiglótico medio, voy a encontrar mi ligamento glosoepiglótico. ¿Sí? Aquí, a este nivel, en el medio. Y aquí en los laterales, pues voy a encontrar el ligamento glosoepiglótico lateral, pero justo por debajo del pliegue. Ahí encuentro yo mis ligamentos. Y por ende, pues va a estar por arriba de nuestro ligamento ioepiglótico, porque el hueso ioides está por debajo de la lengua. Entonces, arriba estaría el ligamento glosoepiglótico. En medio, pues estaría el ligamento ioepiglótico. Y lateralmente, pues vamos a encontrar, mire, desde el borde lateral, ¿qué es esto? De nuestra epiglotis, lateralmente y hacia atrás, vamos a encontrar el ligamento faringo epiglótico, que va a estar dispuesto u orientado en un plano transversal. Desde aquí, desde los bordes laterales de la epiglotis hasta la pared lateral de la faringe. ¿Listo? Y en esta misma imagen vamos a poder mirar el otro ligamento que va extrínseco, que se denomina membrana cricotraqueal, ¿sí? Entonces, por debajo de este ligamento cricotraqueal vamos a encontrar una membrana, que es la membrana cricotraqueal. Va, mire, solamente viendo la gráfica, desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el borde superior del primer anillo traqueal. Por delante se va a fijar esta membrana cricotraqueal en el tubérculo cricoideo, que estaba aquí, en la región anterior del arco del cartílago cricoide. ¿Sí? Atrás, ¿sí? Cuando llega hacia atrás, esa membrana cricotraqueal se va a juntar con la membrana traqueal que vamos a estudiar mañana y se va a continuar y se va a fijar con ella. Este ligamento cricotraqueal lo va a ayudar y la va a estar reforzando. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a los ligamentos extrínsecos.
Entonces, en sí tenemos dos ligamentos extrínsecos, la membrana tiroidea y la membrana cricotraqueal. Y esa membrana tiroidea va a estar reforzada por tres ligamentos, que son el tiroideo medio y los dos laterales. Pero también tenemos unos ligamentos extrínsecos accesorios, que son tres: el hio epiglótico, el gloso epiglótico y el faringo epiglótico. ¿Listo? Bueno. Y finalmente, pues, vamos a ver, habíamos dicho que tenía un esqueleto, una articulación, unos ligamentos extrínsecos e intrínsecos. Vamos a ver los músculos de la laringe. Entonces, estos músculos también van a estar agrupados en dos, en unos músculos extrínsecos, que son los infraioideos, que usted ya los conoce, y unos músculos intrínsecos que van a estar agrupados, como esta diapositiva los tiene, unos superficiales y unos profundos. De los músculos superficiales, tenemos dos superficiales, que son ¿cuál? Los músculos cricotiroideos. Entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Y profundos en dos grupos divididos, en los posteriores, que son 4 posteriores, y en los laterales, que son 6. Pero aquí diría usted solo veo 3, sí, porque los cricoaritenoides posteriores son 2. Aritenoide oblicuo 1 con 2 cintillas y aritenoide transverso 1. Entonces ahí están 4 posteriores. Y laterales tenemos 6. Cricotiroideo lateral 2, tiro aritenoideo 2 y vocales 2. ¿Listo? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Entonces, superficial, cricotiroideo. Véanlo aquí. Entonces, cricoides y tiroides. Este dice que es un músculo triangular que va a tener dos fascículos, un fascículo recto y un fascículo oblicuo. Entonces, el vértice de nuestro músculo crico, véalo aquí, está a cada lado del tubérculo cricoideo, sobre la cara anterolateral y el borde superior del cartílago cricoides. Sus fibras se dirigen unas, pues digámoslo así, rectas hacia arriba y unas laterales o oblicuas, para terminar insertándose en todo el borde inferior, miren aquí lo estamos viendo, en todo el borde inferior de nuestro cartílago tiroides y también las astas inferiores. Este músculo cricotiroideo va a estar inervado por una rama del laríngeo superior, una rama del músculo laríngeo superior. ¿Listo? Entonces aquí está viendo el cricotiroideo. Bueno, ese era superficial. Vamos a ver los profundos. Entonces, posteriores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los cricoaritenoides. Mire, un derecho y un izquierdo. Aquí podemos ver, ahí donde le pongo el cursor, que son las fibras transversales, el aritenoide transverso, y este pequeñito de aquí, con sus dos cintillas, el aritenoide oblicuo. Mire. Este es de aquí abajo. Estas fibras de acá arriba no son. Aquí se les puede ver. Estas fibras laterales son los aritenoepiglóticos, ¿no? Los vamos a ver más adelante. ¿Sí? Solamente es esta fibrita chiquitica. Perdón. Aquí, chiquita. Este es el aríteno epiglótico. Este pequeñito de aquí, que tiene dos cintillas, es el aritenoide oblicuo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice de nuestros músculos posteriores? Que son estos tresitos que hablamos aquí. Dos, o sea, son 4 porque estos cricoaritenoides posteriores son 2. Un aritenoideo transverso y un aritenoideo oblicuo. Están por debajo de la mucosa faríngea y los posteriores van a estar inervados por el laríngeo recurrente. Laríngeo recurrente. Entonces, el cricoaritenoide posterior va desde la cara posterior de la lámina del cricoides hasta la cara posteromedial de la apófisis muscular del cartílago aritenoides.
Entonces, digámoslo, para simplificar lo que va, desde la cara posterior del cricoides hasta la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Tiene la forma de un triángulo cuya base es inferior, miren aquí lo vemos, y el vértice es superior, miren, base inferior y vértice superior. Desde la cara posterior de la lámina del cartílago cricoides hasta la apófisis muscular del cartílago aritenoides. ¿Viste? Bueno, aquí miren, el aritenoide oblicuo también es impar, es mediano y está formado por dos cintillas que están entrecruzadas entre sí. Como están entrecruzadas, van desde un aritenoide al otro, o sea, van desde el aritenoide derecho al aritenoide izquierdo. Se origina en la apófisis muscular del aritenoide derecho, por ejemplo, y va al vértice del aritenoide izquierdo. Y la otra cintilla va de la apófisis muscular del aritenoide izquierdo hacia el vértice del aritenoide derecho. O sea, lo que hacen es entrecruzarse. Eso es lo que hacen. ¿Listo? Se entrecruzan. El aritenoide oblicuo. Y el aritenoide transverso, miren el que está acá debajo, también es impar, es mediano, las fibras pues están ubicadas en un sentido transversal, está por debajo del músculo aritenoide oblicuo y va del borde lateral, ¿sí? Del borde lateral y de las caras posteriores del aritenoide izquierdo al borde lateral y la cara posterior del aritenoide derecho. ¿Listo? Eso es lo que va entre los dos aritenoides. Los músculos laterales son profundos, se van a ubicar entre la membrana cuadrada tiroidea y el armazón de la laringe, membranoso de la laringe, y van a estar inervados por el laringeo recurrente. ¿Sí? También. Entonces, los posteriores y los laterales van a estar inervados por el laringeo recurrente. Acuérdese que como estos son profundos, pues los van a inervar, los van a estar inervados por el laringeo recurrente. Aquí vamos a encontrar, miren, un lateral que es el crico aritenoideo lateral. Véalo ahí. Entonces, ese es el crico aritenoideo lateral. Entonces, ¿dónde se inserta? En la parte posterolateral del borde superior del arco del cartílago cricoides y termina insertándose por arriba en la cara anterolateral de la apófisis muscular del cartílago aritenoides. ¿Listo? Entonces, estos van de caras a caras. Entonces, miren aquí, nuestro cartílago cricoaritenoideo lateral. ¿Vale? Creo que se me corrió el cursor. Entonces, miren, aquí, este es nuestro cricoaritenoideo lateral. Entonces, aquí nosotros lo podemos observar que va desde la parte posterolateral del borde superior del arco del cartílago cricoides y termina insertándose pues acá, que sería la cara anterolateral, pero en la apófisis muscular del cartílago aritenoide, solamente en la apófisis muscular. El siguiente músculo es este, que es el tiro aritenoideo, que es el más grande, miren, tiro aritenoideo. Es un músculo muy importante que tiene la laringe, cuya función es cerrar la hendidura glótica, la cierra la hendidura glótica, aproxima los pliegues vocales hacia la línea media, se ubica lateralmente a la membrana elástica de la laringe y al ligamento vocal y va insertado desde el ángulo entrante del cartílago tiroides. Sus fibras se dirigen hacia atrás hasta la apófisis muscular y la cara anterolateral del cartílago aritenoides y va a tener tres fascículos, un fascículo superior, un fascículo medio y un fascículo inferior. Este es nuestro cartílago tiroaritenoide. Nuestro músculo, perdón. Entonces, nuestro músculo tiroaritenoide. Y finalmente, nuestro músculo vocal. Mírenlo aquí. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces, nuestro ligamento vocal, pues es un ligamento profundo, ¿sí? Que le va a dar la forma al pliegue vocal
Se inserta en el ángulo entrante del cartílago tiroides. Sus fibras se dirigen hacia atrás para terminar insertándose en la apófisis vocal del cartílago aritenoides. ¿Listo? Este se va a insertar en la apófisis vocal de nuestro cartílago aritenoides. Los músculos vocales van a constituir, miren aquí, el límite lateral de la hendidura glótica. El límite lateral de la hendidura glótica va a estar constituida por nuestro músculo vocal. La mucosa que va a revestir nuestros ligamentos, perdón, nuestros cartílagos articulares están a nivel de la epiglotis, del aritenoides, del cricoides, pero no hay mucosa a nivel del cartílago tiroides. El cartílago tiroides como tal no va a tener mucosa que le esté recubriendo o que le esté pues protegiendo su superficie interna. Esos son los músculos, ¿sí? Que tiene nuestra laringe y que se van a encargar pues de las diferentes funciones como vamos a ver más adelante. Ya habíamos dicho que internamente nuestra laringe tenía una región superior, una región media y una región inferior, ¿no es cierto? Habíamos dicho también que internamente esa laringe pues es un conducto estrecho que permite el paso del aire y que también permite pues la fonación como tal. En la zona superior es el vestíbulo laringio o zona supraglótica. La zona media está conformado por el ventrículo laringio y la glotis, que ahorita aclaramos qué es la glotis, y la zona inferior o región inferior estaba conformada por la cavidad infraglótica o subglótica. Entonces, esta región que es la supraglótica, miren aquí, esta que es la región supraglótica, ¿sí? Ya dijimos que estaba por debajo del ádito de la laringe, que el ádito era el borde superior de la epiglotis, y que abajo iba a llegar hasta los pliegues vestibulares, ¿no es cierto? Que la pared anterior de este vestíbulo laringio o región supraglótica iba a estar representada por la cara posterior convexa de la epiglotis. La pared posterior va a estar entre el vértice de los cartílagos aritenoideos y los músculos aritenoideos oblicuo y transverso. Y las paredes laterales de este vestíbulo laringio que corresponde a la región supraglótica va a estar revestida por la mucosa que tapiza a la membrana fibroelástica laringea. En cuanto a la zona glótica, entonces, en la parte media hay dos espacios, el ventrículo laringio y la glotis como tal. Resulta que ese ventrículo laringio es el espacio que está comprendido entre esto, entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Ese es el ventrículo laringio. Pero la glotis, miren, la glotis está situada a nivel de los pliegues vocales, que es donde se produce la voz. Entonces, ese es importante que lo tengamos en cuenta. Que esa zona media de la o glótica o región glótica de la laringe tiene dos porciones, el ventrículo laringio y la glotis. El ventrículo es el espacio que está comprendida entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal. Y la glotis, ¿dónde está situada la glotis? A nivel del pliegue vocal. ¿Listo? Porque es ahí donde se produce la voz. El resto es un espacio muerto, digámoslo fonéticamente, porque solamente permite el paso del aire. ¿Listo? Estos pliegues vestibulares, que son los superiores, se denominan cuerdas vocales falsas o cuerdas vocales superiores. Ahí no hay sonido. Alrededor de estos ligamentos vestibulares no hay músculo, no hay nada. ¿Listo? ¿Dónde están ubicados los pliegues vestibulares? Pues van a estar entre el vestíbulo y el ventrículo. Mire, vestíbulo arriba y ventrículo por debajo. Ahí están los pliegues vestibulares. Estos pliegues vocales, que son la región glótica, son las cuerdas vocales verdaderas o las cuerdas vocales inferiores, van a estar formadas por el cono elástico, que ya sabíamos cómo se formaba el cono elástico, de dónde a dónde iba, y el ligamento vocal.
Y lateralmente este pliegue vocal sí tiene un músculo que lo va a reforzar y lo transforma en un elemento fonético, digamos, que le puede dar la fuerza para que pueda transmitir el sonido. Aprendimos desde la primera clase que para que haya o exista la fonación es durante la fase expiratoria de la respiración, ¿no es cierto? Bueno, em, pues el libro enfatiza mucho en que dónde está el ventrículo y dónde está la glotis, pues para que no nos vamos a equivocar. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos nuestra zona glótica, vean aquí, ¿sí? Nuestra glotis, ¿sí? Ese, esa región glótica que tiene la forma de un triángulo, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que el vértice, miren, donde está ubicado, está hacia el ángulo entrante del cartílago tiroides y la base, pues, está dirigida hacia las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides. Lateralmente, miren, lateralmente vamos a encontrar nuestros pliegues vocales con nuestros músculos y nuestros ligamentos que están a ese nivel. ¿Listo? Entonces, esa región glótica que nosotros estamos viendo, que es lo que nosotros cuando vamos a intubar a un paciente observamos, mire, esta es la raíz de la lengua, este es el pliegue glosoepiglótico, esta es la base de la lengua, estos son nuestros cartílagos aritenoides y estos serían nuestros corniculados aquí. Mire, aquí, pues debajito estarían nuestras cuerdas vocales verdaderas, estas son nuestras cuerdas vocales falsas, lo primero que nosotros vemos son las falsas, pero cuando la epiglotis se pega a la raíz de la lengua, yo puedo ver la vía aérea. Entonces, por aquí tengo que introducir el tubo para que pueda garantizarle una vía aérea a mi paciente. Si yo no levanto esta epiglotis, esto queda cerrado. Y al quedar cerrado hay un tubo por aquí, que es el esófago. Y el tubo pasa por una estructura cilíndrica, pero es el esófago, no es la vía aérea. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra parte interna de nuestra hendidura glótica como tal. Y nuestra región, pues, infraglótica o subglótica, mire, está por debajo del pliegue vocal y llega, como les decía a sus compañeros, la literatura dice que va hasta el borde superior del primer cartílago eh, traqueal o anillo traqueal, pues, ¿listo? Y hay literatura que dice que va hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Pero si somos exactos, digámoslo de alguna manera, pues tendría que ir, miren, a lo que miramos aquí, hasta el borde superior del primer anillo traqueal. ¿Listo? Entonces, no olvidemos que cuando nosotros estamos respirando, la hendidura glótica permanece abierta para que el aire pueda pasar. Cuando nosotros hablamos, las cuerdas vocales deben juntarse porque el aire salió a través de la hendidura glótica, las cuerdas vocales se juntan y se produce la fonación o el sonido, que no solamente depende de las cuerdas vocales, cómo se escucha, si aguda y grave, sino también de la resonancia de nuestra cavidad nasal. Es importante que no se nos olvide esa parte. Externamente, entonces nuestra laringe va a tener las caras anterolaterales, miren, tiene unas caras anterolaterales, una cara posterior, que también se llama posteromedial, una cara posterior como tal, en la configuración como tal de nuestra laringe, va a tener un vértice dirigido pues hacia abajo y una base dirigida hacia arriba. Entonces aquí esta sería la cara posterior de cómo entra en relación con esto que es la faringe. Mire estos límites que tenemos acá son la faringe. Esta pues es su cara anterior y lateral, mire, en relación con la parte anterior que sería la palpable a través de la piel y esta es la parte lateral. Un borde anterior, mírenlo aquí. Entonces, paréntesis, cuando nosotros hablamos de cuello, ¿sí? Dijimos que que existía entre los músculos del cuello una fascia cervical, mire, que era todo esto rojo, ¿no es cierto? Esa fascia cervical se iba a dividir en tres fascias, una pretraqueal, una prevertebral y una fascia cervical superficial, que iban a recubrir las diferentes estructuras
del cuello. Aquí ya pues hablamos de la laringe en la pretraqueal, que eran como unos forritos que se encargaban de proteger y de separar las estructuras entre sí y brindarles protección. Entonces, por eso es que está la gráfica acá. Esta es una vista de los bordes posteriores, mire, entonces nuestra laringe está abierta hacia la parte posterior, mire, por el efecto del cartílago tiroides, que pues es el más importante, digámoslo. El vértice, miren, dirigido hacia abajo, la base dirigida hacia arriba en relación con la base de la epiglotis y la raíz de la lengua. Y esto nos permite tener unas relaciones anatómicas importantes. Entonces, nuestra laringe por delante, ¿con quién se relaciona? 1, glándula tiroides. Aquí la estamos viendo. 2, arterias tiroideas. 3, venas tiroideas. 3, nervios laríngeos, pero sus ramas anteriores. Los ganglios linfáticos y los músculos infrayoideos. Esas son las relaciones anteriores de nuestra laringe. Glándula tiroides, arterias tiroideas, venas tiroideas, ramas de los nervios laringeos anteriores, o las ramas anteriores de los nervios laringeos, más bien, las ramas anteriores de los nervios laringeos, ganglios y músculos infrayoideos. Lateralmente, ¿con quién se relaciona? Con el paquete básculo nervioso del cuello. ¿Qué elementos constituyen el paquete básculo nervioso del cuello? La arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio bajo. Esas son las relaciones laterales de nuestra laringe. Y posterior, mire, los cuerpos vertebrales o la región cervical, ¿sí? Los cuerpos vertebrales cervicales o la región cervical. Ya sabemos que va de la tercera a la sexta, ¿cierto? En el hombre. Irrigación. ¿Qué necesitamos saber? Que va a estar irrigado por 3 arterias. La laringe superior, la laringe inferior y la laringe posterior. Pare de contar. Eso es lo que por ahora nosotros necesitamos saber. Cuando lleguemos a vascular, pues ya vamos a decir de dónde vienen cada una de estas arterias laringeas y hacia dónde van. Pero por ahora solamente necesitamos saber que las arterias laringeas son 3, superior, inferior y posterior. La parte venosa, necesitamos saber 3 cosas, que va a estar a cargo de la vena laringea superior, de la vena laringea media y de la vena laringea posterior. Que todo lo que recoge la vena laringea superior se lo va a entregar a una vena más grande, que es la vena yugular. Que todo lo que recoge la vena laringea media se la entrega a una vena más grande, que es la vena tiroidea superior. Y que todo lo que recoge la vena laringea posterior se la va a entregar a una vena más grande, que es la vena tiroidea inferior. ¿Listo? Entonces, las venas laringea superior, laringea media y laringea posterior son las que se van a encargar del drenaje venoso de nuestra laringe. Nuestro drenaje linfático realmente está agrupado en 2 regiones, en una región supraglótica, por arriba de la región glótica, y en una región infraglótica o subglótica, por debajo de la glotis, que ya sabemos qué elementos están conformando los límites. ¿Dónde drenan? La región supraglótica, exactamente, a la red lingual y a la red faríngea, que es esto por acá atrás. Entonces, esta es la red lingual y esta es la red faríngea. A ese nivel va a drenar la región supraglótica. Y la región subglótica o infraglótica va a drenar a estos ganglios que son los traqueales y a los ganglios estos de la yugular interna. Son aquí. Entonces, la región subglótica a los ganglios de la yugular interna y a los ganglios traqueales. Miren. Y la región supraglótica le drenará a estos, que son los ganglios linguales y los ganglios faríngeos, pues que están por detrás, que estarían a este nivel. ¿Qué pasa con la región glótica? La región glótica no tiene unos ganglios propios donde entregarle su drenaje, sino que lo hace o a la región glótica o a la región infraglótica, a la que le quede más
Facilito. La inervación, pues, está a cargo del nervio vago, tanto lo simpático como lo parasimpático, que eso ya se lo enseñan en neuroanatomía, pero simplemente debemos saber que está inervada por el vago a través de dos ramas, que van a ser el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. ¿Listo? Entonces, vean aquí el laríngeo superior como atraviesa ese foramen de la membrana tiroidea, mírenlo aquí, nervio laríngeo superior. Y va a estar acá el nervio laríngeo recurrente, no lo veo. Bueno, aquí, el nervio laríngeo recurrente. ¿Listo? Es que este nervio laríngeo recurrente va a dar una rama que es el nervio laríngeo inferior. Entonces, por eso nosotros solamente hasta el momento decimos que el nervio vago da dos ramas que van a ser el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. ¿Listo? Que son los que se encargan de la inervación de nuestra laringe. Bueno, entonces, laringio superior y laringio recurrente. Dentro de la funcionalidad que tiene la laringe, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que va a participar en tres fenómenos importantes: en la deglución, en la respiración y en la fonación. ¿Cómo participa la laringe en la deglución? Entonces, primero, permite el cierre de la laringe a través de cerrar la glotis o adito de la laringe. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, no debemos hablar, porque el hacer dos eventos al mismo tiempo puede generar que ese alimento que está en la cavidad bucal no se vaya al esófago, sino que se vaya a la vía aérea y generar tos o atrancamiento, que sería lo más complicado si el bolo alimenticio es muy grande. ¿Listo? Entonces, la laringe participa, uno, en la deglución. Entonces, cierra la glotis en el momento en que voy a deglutir, asciende la laringe, ayuda a la propulsión anterior sobre la base de la lengua. Cuando cierra la epiglotis, lo que hace es balancear hacia atrás la epiglotis, lleva hecha la base de la epiglotis hacia atrás y cierra nuestra vía aérea, nuestra vía aérea de la laringe. También tensiona los pliegues vestibulares y esto también ayuda a cerrar. Entonces, la primera puertica que se cierra es la epiglotis. Luego se cierran los pliegues vestibulares. Y esto también se fortalece por la acción de la contracción del músculo tiroaritenoide. Entonces, esos músculos tiroaritenoides se tensionan hacia atrás y van a cerrar nuestra laringe para que se pueda dar el fenómeno de la deglución. Entonces, esos fenómenos son los que ayudan en el proceso de deglución. En el proceso de respiración, permiten que el aire circule, pues nuestra laringe va a estar relajada, o sea, el esfínter glótico va a estar relajado. Entonces, miren lo que estamos hablando. Para la fonación, ¿sí? Que es la otra, dijimos que el aire expirado que se pone en contacto con las cuerdas vocales son las que producen pues el lenguaje articulado, la fonación como tal. Pero mire, para que haya fonación, las cuerdas vocales deben juntarse. Cuando esas cuerditas vocales se juntan, durante la expiración se produce ese sonido. En la fase respiratoria, mire, cuando iniciamos a inspirar, las cuerdas vocales se relajan, se abre, miren, se abre el esfínter glótico y más en una inspiración forzada. Mire, si yo tomo aire profundamente, se separan más mis cuerdas vocales y nuestra glotis se abre más. Nuestra región glótica como tal, mire, se abre más. Pero cuando estamos en la fonación, que es en la expiración, se van a cerrar, se juntan. Cuando se juntan las cuerdas vocales, producen la vibración y ahí se produce la transmisión del sonido. ¿Listo? Bueno, entonces esas son las tres funciones en las cuales cumple pues alguna actividad nuestra laringe. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que los músculos son muy importantes en nuestra laringe. Por ejemplo, existen músculos que van o que permiten el funcionamiento del aparato valvular, ¿sí? O sea,
Estos músculos que están en relación con el aparato valvular, lo que hacen es cambiar la posición de ese cartílago epiglótico que lo abre o cierra el adito de la laringe durante la deglución y durante la respiración. Por ejemplo, ¿sí? En la deglución, ¿sí? Cuando yo estoy comiendo, ¿qué hace la epiglotis? Se echa hacia atrás, ¿lo siento? Entonces, ese cartílago epiglótico se debe cerrar. Entonces, el músculo ariepiglótico es el que se encarga de cerrar el ladito de la laringe durante la deglución. Pero en la respiración lo abre el ladito de la laringe. ¿Qué músculo se encarga de eso? El tiroepiglótico. El músculo tiroepiglótico abre el ladito de la laringe para que el aire puede ser inspirado y pueda ser pues asimilado, digámoslo, de la mejor manera. Eso en cuanto al aparato valvular. Válvula significa permitir la entrada de aire o la entrada del alimento al esófago con el cierre respectivo. Entonces, ya les expliqué esos dos músculos en esas funciones que son importantes, que lo tengamos en cuenta al momento de estudiar. Y los músculos que van a participar en el aparato glótico como tal, ¿sí? En la glotis como tal, van a ser los que van a actuar sobre la articulación cricoaritenoidea o cricotiroidea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas dos articulaciones, la cricoaritenoidea y la cricotiroidea, son las que van a modificar la hendidura glótica y van a variar la tensión de los pliegues vocales. Entonces, ¿cuáles músculos actúan la hendidura glótica? Entonces, los músculos que van a modificar esa hendidura glótica actuando sobre las articulaciones cricoaritenoideas o cricotiroideas, ampliándola, aumentando su tamaño, son, miren, el cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo lateral, el aritenoideo transverso y el aritenoideo oblicuo. Esos 4 músculos van a modificar la hendidura glótica. Para modificar la hendidura glótica necesito que los músculos actúen sobre la articulación cricoaritenoidea, estrechándola o ampliándola. Eso es lo que van a hacer. ¿Listo? Y los músculos, pues, que van a estar relacionados con la tensión de los pliegues vocales, van a actuar directamente sobre la articulación cricotiroidea, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que aleja o acerca el ángulo del cartílago tiroides en relación con los cartílagos aritenoideos, le aumenta o le disminuye la tensión de los pliegues vocales, porque acuérdese que los pliegues vocales están entre el ángulo entrante del cartílago tiroides y la apófisis vocal de nuestros cartílagos aritenoideos, ¿no es cierto? Entonces, estos músculos que están más relacionados con la parte que tiene que ver con los pliegues vocales como tal, son el cricotiroideo, el tiroaritenoideo y el vocal. Esos son los 3 músculos que están más relacionados con la tensión de los pliegues vocales, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento en que usted estudie los músculos para que le quede más fácil. Ahorita en la tarde le presento un cuadrito como para que le quede más claro este concepto al momento de revisarlos. ¿Listo? Bueno, y eso pues es lo que teníamos para revisar esta mañana del componente teórico. Entonces, si ustedes ya la revisaron, pues le quedó un poquito más fácil. Si no, revise por favor y cualquier inquietud o duda que tenga, como nos encontramos a las 3 de la tarde, entonces me dicen y la resolvemos. Yo no la sé, la resolvemos con el libro, la consultamos, pues para poder resolver las inquietudes de la laringe. ¿Listo? Entonces, ese era el componente teórico para revisar. Nos encontramos a las 3 de la tarde para el componente práctico de laringe y resolver las inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo, chicos? Entonces, Sebastián ya nos comparte el link para la tarde, ¿no? Muchas gracias. Que tengan feliz mañana, lo que resta de la mañana. ¿Listo? Hasta luego, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego, chicos, que estén bien. Gracias, doctora.